Hola, bienvenidos a mi curso de fotografía inmobiliaria con tu celular. Mi objetivo en este curso es enseñarte a tomar fotografías de tu inmueble usando únicamente tu dispositivo móvil. Las fotos son cruciales para atraer clientes y cerrar ventas. En este curso aprenderás a prestar atención a los detalles que te llevarán a cerrar ventas o aumentar los porcentajes de ocupación de tus inmuebles. Soy Ricardo Rodríguez, fotógrafo y videógrafo especializado en el sector inmobiliario. Soy productor y editor para varias compañías inmobiliarias como Airbnb y Century 21. En este curso aprenderás todos mis conocimientos y tips para que los puedas aplicar en tus propiedades. Bueno, y como sabes, soy fotógrafo directo de Airbnb y si tienes algún Airbnb y quieres que se vea mejor y se diferencie de los demás en la plataforma, que Airbnb me pague a mí por el servicio profesional y te cobre mediante las reservas y además aumente un 20% tu ocupación, en el primer comentario te dejaré mi contacto. Un 90% de los clientes potenciales, ya sea para alquiler o venta, se deciden por las fotos que ven en los anuncios. La fotografía profesional es una herramienta crucial para quienes desean alquilar o vender inmuebles. En el competitivo mercado inmobiliario actual, la primera impresión que tienen los potenciales compradores o inquilinos a menudo se forma a través de las imágenes que ven en línea. Por ello, la calidad de las fotografías puede determinar si una propiedad recibe o no la atención que merece. En primer lugar, las fotografías profesionales tienen la capacidad de resaltar las mejores características de una propiedad. Un fotógrafo con experiencia sabe cómo utilizar la luz, el ángulo y la composición para capturar las imágenes que muestra la vivienda de la manera más atractiva posible. Por ejemplo, una buena iluminación puede hacer que los espacios parezcan más amplios y acogedores, mientras que un encuadre adecuado puede destacar detalles arquitectónicos o decorativos que podrían pasar desapercibidos en fotos tomadas sin experiencia. Estas imágenes pueden captar la atención de los interesados desde el primer momento, diferenciando la propiedad de otras ofertas similares en el mercado. Además, las fotografías profesionales pueden generar una percepción de mayor valor cuando los potenciales clientes ven imágenes de alta calidad, asocian esa calidad con el propio inmueble. Esto puede llevar a la conclusión de que la propiedad está bien cuidada y que su propietario o agente inmobiliario se preocupa por presentar el inmueble de la mejor manera. Esta percepción puede traducirse en una disposición a pagar un precio más alto o a tomar una decisión más rápida, beneficiando así al host o al propietario. La confianza es otro aspecto fundamental que se refuerza con fotografías profesionales. Las imágenes de baja calidad o mal encuadradas pueden generar dudas sobre la veracidad del anuncio o sobre la transparencia del vendedor. En cambio, las fotos claras y bien tomadas transmiten profesionalismo, seriedad, lo que puede ser crucial para establecer una relación con los potenciales clientes. En un mundo donde la mayoría de las búsquedas de inmuebles comienzan en línea, tanto en plataformas de alquiler como en navegadores, tener una presencia digital sólida y diferencial es indispensable. Las fotografías profesionales juegan un papel crucial en esta presencia, ya que son a menudo el primer contacto que los potenciales clientes tienen con la propiedad. Además, estas imágenes son esenciales no solo para los listados en sitios web inmobiliarios, sino también para las campañas de marketing en redes sociales y otros medios digitales. Estas imágenes no solo mejoran la presentación visual de la propiedad, sino que también generan una percepción de mayor valor, construyen confianza y hacen el proceso de venta o alquiler más eficiente. En un mercado inmobiliario competitivo, la calidad de las fotografías puede ser el factor determinante que atraiga a los mejores clientes y tomen la decisión de alquilar tu propiedad o cierres una venta más rápidamente. La limpieza y el orden son fundamentales para que los espacios luzcan atractivos.
Un espacio limpio y bien organizado transmite una sensación de cuidado y mantenimiento, lo que puede aumentar la percepción de valor de la propiedad. Los potenciales clientes quieren imaginarse viviendo en el espacio, y un entorno limpio y ordenado facilita esta visualización. La limpieza elimina distracciones no deseadas como el polvo, manchas y desorden, permitiendo que las características principales del inmueble brillen. Esto incluye elementos arquitectónicos, acabados de alta calidad y vistas despejadas. Un espacio ordenado también parece más grande y acogedor, lo que es particularmente importante en fotos, ya que estas son la primera impresión que tendrán los interesados. Esto puede generar confianza en los potenciales clientes, quienes perciben que el inmueble ha sido bien cuidado y está listo para ser habitado. En resumen, limpiar y ordenar los espacios antes de fotografiarlos es una inversión en la presentación de la propiedad, que puede resultar en un mayor interés y una venta o alquiler más rápido. La decoración adecuada puede transformar un espacio vacío o insípido en un acogedor y atractivo. Una decoración bien pensada puede hacer que los espacios parezcan más grandes y funcionales. Por ejemplo, colocar muebles estratégicamente puede definir áreas específicas dentro de una habitación grande, como un rincón de lectura o una zona de entretenimiento. Además, la decoración puede agregar un toque de calidez y personalidad que hace que el inmueble se destaque entre otros listados en el mercado. Entre los elementos prácticos y fáciles de conseguir para decorar un inmueble se incluyen plantas en macetas o jarrones con flores frescas pueden revitalizar una habitación y hacerla más acogedora. Cojines, mantas y alfombras pueden aportar textura y calidez. Colocar espejos estratégicamente no solo decora, sino que también amplía visualmente los espacios y mejora la iluminación natural. Cuadros, fotografías y otros elementos decorativos de pared pueden personalizar y añadir interés visual. Lámparas de pie, de mesa y luces decorativas pueden crear ambientes acogedores y destacar áreas específicas. Detalles como toallas nuevas, jabones de diseño y utensilios de cocina bien organizados pueden hacer que estas áreas se vean cuidadas y funcionales. En resumen, decorar un inmueble para la sesión fotográfica es una estrategia efectiva para hacerlo más atractivo y destacar sus mejores características. Utilizando elementos prácticos y fáciles de conseguir, se puede crear un ambiente acogedor y visualmente atractivo que capture el interés de los potenciales compradores o inquilinos, facilitando así el proceso de venta o alquiler. La fotografía inmobiliaria con un celular ha mejorado significativamente gracias a los avances en tecnología de cámaras móviles. Los teléfonos inteligentes modernos vienen equipados con múltiples lentes y funciones avanzadas que permiten capturar imágenes de alta calidad. Lente gran angular. Muchos celulares actuales incluyen un lente gran angular. Este tipo de lente es ideal para capturar más espacio en una sola imagen, haciendo que las habitaciones pequeñas parezcan un poco más grandes y mostrando más detalles del entorno. Pero les voy a dar un tip porque en algunas ocasiones los bordes se distorsionan demasiado. Por lo general yo hago las fotos en este lente y en el siguiente que les voy a decir. Selecciona el lente 0.5x que tiene tu cámara. Suavemente vas a acercar un poco. Por ejemplo, en este celular me va mostrando el cambio a 0.6 o 0.7. Te recomiendo dejarlo entre 0.5x y 0.6x. Con este simple cambio, ayudamos a disminuir la distorsión de los bordes. Estos lentes los recomiendo mucho para espacios relativamente pequeños. Por ejemplo, los apartaestudios de hoy en día, habitaciones o baños reducidos en espacio. Acá les muestro algunos ejemplos. Para la fotografía inmobiliaria te voy a recomendar algunos accesorios muy básicos y fáciles de conseguir, pero que harán la diferencia al momento de hacer tu estudio fotográfico. Necesitarás un trípode o monopié con soporte al piso y un soporte de celular o phone holder que tenga la opción de colocar en la zapata nuestro trípode o monopié. Estos accesorios son los que le van a dar estabilidad a cada una de tus fotos y evitarán que se vean borrosas. Ten en cuenta que debes colocar tu trípode o monopié a 1,20 centímetros o 125 centímetros de altura.
Esta altura permite capturar imágenes desde una perspectiva al nivel de los ojos, lo que proporciona una vista más natural y equilibrada de los espacios. Al mantener la cámara a esta altura, se logra una representación más realista de las dimensiones y proporciones de las habitaciones, evitando distorsiones que podrían ocurrir con ángulos más altos o bajos. Además, una altura de 120 centímetros es ideal para mostrar tanto el suelo como el techo en la misma toma, ofreciendo una visión completa del espacio sin cortar elementos importantes. Esto es especialmente útil en fotografía inmobiliaria, donde es crucial presentar una imagen clara y atractiva de la propiedad. En este módulo vas a aprender sobre encuadre y para eso necesitamos saber acerca de la regla de tercios. La regla de tercios es crucial en la fotografía inmobiliaria con el móvil, porque ayuda a crear composiciones equilibradas y atractivas. Al dividir la imagen en 9 partes iguales con 2 líneas horizontales y 2 verticales, se colocan los elementos importantes a lo largo de estas líneas o en sus intersecciones. Esto guía la mirada del espectador de manera natural y resalta las características clave del inmueble, como una ventana con una vista impresionante o un mueble destacado. Utilizar la regla de los tercios hace que las fotos sean más dinámicas y visualmente agradables, capturando mejor la esencia del espacio. Para que entiendas un poco más fácil, te voy a enseñar 2 encuadres que vas a poder hacer siempre en cada uno de los espacios que vas a registrar y que en la mayoría de los casos maneja esta regla de tercios sin que tengas que estar tan pendiente de eso. El primero es un encuadre desde una esquina. Este encuadre hará que tu espacio se vea más amplio y es el encuadre más común, el más utilizado. El segundo es un encuadre frontal y central de cada espacio, el cual hará que nuestros espacios se vean más profesionales y acogedores. Este es un encuadre que no es muy frecuente de ver y es por eso que te hará diferente de los demás. Puedes probar haciendo este tipo de fotos con los diferentes lentes que te ofrece tu móvil. La luz natural es la mejor aliada en la fotografía inmobiliaria con el móvil por diversas razones. En primer lugar, la luz natural la consigues abriendo las cortinas de tu espacio, lo que la convierte en la opción más fácil para cualquiera. A diferencia de la iluminación artificial, la luz del sol proporciona una iluminación uniforme y equilibrada que ayuda a resaltar los detalles arquitectónicos y los acabados interiores de una propiedad. La luz natural, especialmente durante las horas doradas del amanecer y el atardecer, añade calidez y profundidad a las imágenes, creando una atmósfera acogedora y atractiva. Este tipo de iluminación reduce las sombras duras y los contrastes excesivos, lo que resulta en fotografías más suaves y agradables a la vista. Además, la luz natural tiene un espectro de color más completo que la luz artificial, lo que permite capturar los colores reales y vibrantes de los espacios, haciendo que las imágenes sean más fieles a la realidad. Por último, el uso de la luz natural en fotografía con el móvil simplifica el proceso de captura, ya que los sensores de las cámaras móviles están optimizados para trabajar mejor con este tipo de iluminación. Esto permite obtener resultados profesionales sin la necesidad de equipos costosos o habilidades avanzadas en iluminación, haciendo que la fotografía inmobiliaria esté al alcance de casi todas las personas. Por eso es muy importante siempre antes de cada sesión de fotografía de un espacio abrir las cortinas, persianas, etc. de cada una de las ventanas que tenga nuestro espacio. En algunos casos, cuando el espacio es muy oscuro o estás haciendo las fotografías en un día muy nublado, te recomiendo, además de abrir todas las cortinas, prender las luces de todos los espacios. En esta lección vamos a aprender a ajustar la exposición de la cámara de tu móvil al momento de hacer la fotografía. Después de colocar el móvil en la posición adecuada con el trípode, seleccionar el lente más adecuado de acuerdo a tu espacio como ya vimos en la lección 2, nos aseguraremos de capturar de manera precisa la luz y los detalles de los espacios ajustando adecuadamente la exposición. La exposición correcta evita que las fotos queden demasiado oscuras o sobreexpuestas, lo cual puede ocultar detalles importantes o hacer que la imagen parezca poco atractiva. En la fotografía inmobiliaria, una buena exposición ayuda a mostrar las características de la propiedad con claridad y precisión. Por ejemplo, los colores de las paredes, el brillo de los suelos y la textura de los muebles se representa fielmente.
Una imagen bien expuesta también ayuda a transmitir una sensación de luminosidad y amplitud. Además, una correcta exposición facilita la edición posterior, permitiendo ajustes sutiles que mejoran la calidad de la imagen sin perder detalles cruciales. Generalmente los móviles tienen ajuste automático de la exposición, lo cual nos facilita mucho las cosas, pero en algunos casos es necesario hacer el ajuste manual. Para hacerlo de forma manual, estando en nuestra aplicación de cámara, vamos a tocar la pantalla sobre el área que deseas enfocar, lo cual haremos en un punto lejano si tenemos objetos, por ejemplo, en el sofá o en la cabecera de la cama. Seleccionar un objeto lejano para el enfoque asegura que toda la escena esté nítida, mostrando mejor el espacio y los detalles. En el momento que enfocamos nos aparecerá un icono de sol o una barra de ajuste al lado del punto de enfoque. Desliza hacia arriba para aumentar la exposición, o sea, hacer la imagen más clara, o hacia abajo para disminuirla, para hacerla más oscura. La idea es dejar la exposición en un punto medio, que la parte exterior, que es la más sobreexpuesta, se alcance a notar un poco, y la parte interior quede lo suficientemente iluminada. Vamos a ver cómo fotografiar cada espacio de manera efectiva. Acompáñame a una sesión fotográfica completa de este inmueble. En este espacio vamos a empezar con un encuadre frontal, pero ustedes pueden empezar con el que quieran. Recuerden colocar el trípode a la altura de 120 centímetros, ajustamos el celular en el soporte, miramos cuál empieza a verse mejor, escogemos el lente que mejor se acomoda al encuadre que estamos haciendo y finalmente tomamos la foto. Nos vamos moviendo y recuerden situarse lo más lejos que puedan para que el espacio se vea lo más amplio posible, pero sin exagerar, y también hacerse en una posición en la cual hagan encuadres llamativos y un poco más cercanos de espacios específicos. En este caso les mostraré un ejemplo de un encuadre en el cual solo queremos que la cocina sea la protagonista de la escena, y también un ejemplo en el cual nos hicimos un poco más atrás y abarcamos un poco más del espacio. En esta sesión usamos el monópodo. Este accesorio nos permite situarnos más cerca de las esquinas y paredes y así poder jugar un poco más con los encuadres. Y así con los demás espacios de tu apartamento o casa, encuadre frontal, esquina, y así vamos a poder tener bastantes fotos para poder escoger las mejores al momento de editar. Ya vamos a ver los resultados sin editar y editados de esta sesión. En este módulo vamos a aprender a editar nuestras fotos y va a ser muy sencillo, simplemente vamos a usar una aplicación para hacer todo. Esta aplicación se llama Snapseed, la pueden descargar gratuitamente a su celular y con ella vamos a editar absolutamente todas las fotos. Estando en la aplicación vamos a pinchar en el más, vamos a seleccionar la foto que queramos, yo voy a escoger en especial esta, porque tiene un problema en los bordes, están bastante distorsionados. Y esto es un error muy común en este tipo de fotos, pero lo vamos a arreglar muy fácil. Vamos a seleccionar la opción de lápiz si tenemos el celular acostado o herramientas si lo tenemos vertical. Luego seleccionamos la opción de perspectiva y en esta ocasión vamos a usar el ajuste automático. Vean cómo de manera automática las líneas ya quedan de manera recta y esto va a hacer que la foto se vea mucho más profesional. Este es uno de los tips que más se utilizan en la fotografía profesional de inmuebles y también lo puedes hacer con tu móvil. Bueno, los siguientes ajustes son súper básicos. Vamos a elegir otra vez el lápiz o herramientas, nos vamos a curvas y vamos a seleccionar la opción de contraste suave. Esto hará que nuestras fotos empiecen a tener un poco más de carácter. Volvemos a la opción de herramientas y vamos a seleccionar la primera opción, perfeccionar imagen. En este caso vamos a seleccionar la saturación y la vamos a subir un poco, la vamos a dejar entre 20 y 25 dependiendo de lo que les guste. Luego vamos a seleccionar las sombras y vamos a subirlas también a un 20-25 para que nos suba un poco las sombras de la imagen. En algunas imágenes es bueno también subirle un poco el brillo, pero en esta no me parece, ya todo depende de cómo ustedes quieran la imagen. Y listo. Vamos a ver la diferencia, como la teníamos y cómo nos quedó. Y como pueden ver, es bastante el cambio con unos simples ajustes y nos queda la foto espectacular. Listo, nos vamos a devolver y vamos a exportar nuestra imagen con los ajustes que ya hicimos. Exportar como JPG, no te va a ocupar mucho espacio en tu móvil y nos va a servir para subirla a cualquier plataforma. Y listo, así con todas las imágenes. Pero antes voy a mostrarles otra imagen como ejemplo.
Entonces lo mismo, le damos en abrir, seleccionamos la imagen que queremos seleccionar en este momento, vamos a escoger esta, que también tiene una distorsión en los bordes, y hacemos exactamente el mismo proceso. Seleccionamos herramientas, la opción de perspectiva automática, ahí nos podemos dar cuenta que nos arregla los bordes. Volvemos a herramientas, seleccionamos curvas, contraste suave, herramientas de nuevo y la primera opción, perfeccionar imagen. Vamos a brillo, a esta le vamos a subir un poco el brillo, luego vamos a saturación y luego nos vamos a sombras. Y listo, ya nos quedó una nueva imagen para exportar. Exportar como JPG y ya. Listo, les voy a mostrar otro ejemplo. A veces la perspectiva automática no nos sirve. Por ejemplo, en este caso tenemos de nuevo los bordes un poco distorsionados, seleccionamos perspectiva automática y nos exagera demasiado la perspectiva. En este caso lo que hacemos es cancelar, volvemos a herramientas, perspectiva y vamos a seleccionar la perspectiva libre. Aquí lo que vamos a hacer es ajustar la perspectiva de manera manual desde el borde donde esté más inclinada la perspectiva. Suavemente vamos moviendo hasta que vayamos viendo que ya nos quedan rectas las líneas. No se preocupen si se empieza a ver negro en algunos bordes porque la inteligencia artificial de esta aplicación nos va a rellenar esos bordes de manera automática. Y luego volvemos a hacer exactamente los mismos ajustes que hicimos ya con las anteriores fotos. Les voy a enseñar otra opción que tiene esta aplicación. En algunas fotos vemos que la parte exterior está muy sobreexpuesta y la parte interior está un poco oscura. Para eso nos vamos a ir otra vez a herramientas y vamos a seleccionar la opción de paisaje HDR. Esta opción lo que va a hacer es bajar un poco las luces altas y subirnos también un poco las luces bajas que tenemos en el interior. Revisen bien cuál de las 4 opciones que tiene esta opción les sirve más. A mí me gusta la de personas. Esa es la que mejor me funciona en las fotos. Las hace ver menos exageradas y más naturales. Acá en ver cambios podemos ver la diferencia antes de hacer el ajuste y después de hacer el ajuste. Luego vamos a hacer exactamente los mismos ajustes que hicimos con las otras fotos. Vamos a ver las diferencias con la original y después de los ajustes. Lo exportamos como JPG. Espero que estos tips te sirvan muchísimo para tus próximas sesiones en tus apartamentos o tus casas. Y listo, estos pasos los repetiremos con todas las fotos que hayamos seleccionado. Una recomendación para no llenar nuestro celular de fotografías es seleccionar máximo 2 o 3 de cada espacio. Unos simples ajustes pueden transformar una buena foto en una excelente.
Hemos cubierto todo lo necesario para que tomes excelentes fotografías inmobiliarias. Y si quieres un servicio más profesional, no olvides que si quieres hacer las fotos por medio de Airbnb, solo tienes que contactarme. Nos encantaría saber qué otros temas te interesan. Déjanos tus sugerencias.